Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Hay algún lenguaje que debamos aprender para comprender e interpretar mejor el contenido del libro de Apocalipsis? Vamos a conocer la respuesta. Bienvenidos. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos nuevamente desde México. Un saludo muy, muy especial para todos. Que el Padre nos bendiga y nos guarde. Vamos a continuar con este tema tan interesante. ¿Qué debemos conocer antes de entrar al estudio de Apocalipsis? Cuando nosotros vimos en el programa anterior, cuando vimos toda la descripción de la naturaleza divina de Yeshua, cuando vimos todo el concepto de autoridad, cuando vimos la relación entre Yeshua y el Padre, que son uno, que son un ejad, nosotros estábamos estableciendo allí, digamos que la voz de autoridad de lo que vamos a estudiar de aquí en adelante, que es, vamos a entrar en este libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar en el segundo capítulo, yo creo que es importante que nosotros reflexionemos, hagamos como un paréntesis y reflexionemos en unos puntos que nos van a ayudar a comprender de una manera un poco diferente lo que nosotros hemos venido aprendiendo como Apocalipsis, como el tema del tiempo final. Es muy importante que le pongan atención a todos estos datos que vamos a ver, porque definitivamente recuerden que nosotros estamos ajustando nuestro pensamiento griego al pensamiento hebreo. Por lo tanto, hay cambios considerables que nos dan una perspectiva mucho más clara y mucho más real de lo que nosotros necesitamos entender. En primer lugar, miremos este punto. La palabra Apocalipsis significa revelación, una revelación de lo que antes estuvo oculto o desconocido. Nosotros siempre identificamos Apocalipsis como con algo terrorífico que está sucediendo, con un desastre, con una época de muchísima tribulación. Pero es importante entender que, por ejemplo, en las versiones de las palabras en inglés, el libro se llama Revelación, precisamente porque Apocalipsis no es que nos está hablando todo de solo destrucción, sino que nos está hablando a nosotros de revelación de lo que antes estaba oculto. ¿Qué era lo que estaba oculto? Cuando nosotros leemos el Tanakh, recuerden que el Tanakh es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Torá y los profetas. Nosotros encontramos muchas profecías, pero esas profecías, cuando el profeta estaba advirtiendo al pueblo lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón, muchas veces podemos estar seguros que el mismo profeta ni entendía las palabras que estaba diciendo, porque él apenas estaba repitiendo la orden que el Eterno le estaba dando. Pero como no estábamos ni siquiera en el mismo tiempo, muchas veces nosotros podemos reflexionar en muchas profecías que si le preguntáramos, tuviéramos la oportunidad de preguntarle al profeta qué fue lo que dijo, él no va a entenderlo. Pongamos un caso cuando Daniel nos habla de que la ciencia avanzará y nos habla de ese tiempo de la ciencia. Pues la ciencia vino a avanzar realmente en la forma como la conocemos hoy, digamos, hace unos 20 años o unos 30 años como máximo. Hay muchas cosas, muchas visiones que los profetas tuvieron que ni ellos mismos las podían comprender. Pero la revelación en dónde está, que la generación que le toque vivir este tiempo de tribulación, sí va a poder tomar esas profecías del Antiguo Testamento y entenderlas a la luz de la realidad que se está viviendo en el momento.
Por eso es muy importante entender que nosotros somos la última generación, o sea, que nosotros somos la generación del Apocalipsis. En varios programas hemos venido estudiando algo, pero vamos a resumirlo para que podamos tener claro por qué nosotros somos esa última generación. Daniel 12:4, por ejemplo, que él nos advierte que las palabras iban a estar selladas hasta el tiempo del fin, pero las palabras volverían a ser reveladas cuando muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, lo que hablábamos ahora. Esas palabras, ¿qué es correr de aquí para allá? En la época de Daniel, ir de un extremo de la tierra al otro era prácticamente imposible o una labor de muchísimos meses. En cambio, hoy nosotros tenemos la facilidad de movernos de aquí para allá. O sea, nosotros estamos en este tiempo, somos esa generación que está viendo la ciencia aumentando de una manera extraordinaria. Aquí hay algo que es muy importante de resaltar y lo vamos a ver a través del estudio de este libro, y es el por qué se necesitaba que la ciencia aumentara, porque eso apunta, nos va a apuntar, como lo vamos a ver posteriormente, hacia comprender el sistema del antimesías. Ahora, en segundo lugar, tenemos que entender que como para saber que somos la generación del Apocalipsis, que nosotros somos la generación que vio la higuera reverdecer. Cuando estudiamos Mateo 24, nosotros estuvimos hablando del tema de la higuera que reverdecía. Y dice la palabra que no pasará esa generación que haya visto el reverdecer de la higuera hasta que todo acontezca. Nosotros somos los testigos del nacimiento otra vez, digamos del renacimiento, porque habían sido esparcidos en la casa de Judá y había desaparecido el Estado de Israel. Ahora regresa otra vez el Estado de Israel en 1948. Y también estamos viendo en este último tiempo, después del 2000, estamos viendo a la casa de Israel regresar también a sus raíces. De manera que nos dice que esa generación que vea reverdecer la higuera, tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel, no pasará hasta que todo acontezca. Es decir, que nosotros somos de esta generación. Tercer lugar, nosotros sabemos que somos esa generación porque estamos viendo la restauración de Israel desde el punto de vista de la preocupación que los apóstoles tenían. En Hechos 1:6 dice que la última pregunta que le hicieron los apóstoles a Yeshua fue precisamente: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Yeshua le respondió: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué es importante? Porque recuerden que Yeshua vino a buscar la casa de Israel. Yeshua les dijo a los discípulos que llevaran el mensaje hasta lo último de la tierra, porque la casa de Israel estaba esparcida por todo el mundo. Había perdido su identidad, había perdido había perdido los mandamientos del Eterno, el conocimiento del Dios de Israel. Por lo tanto, restaurar a Israel es la parte más importante. Judá sabe que es Israel. La casa de Judá sabe que es parte de Israel, pero nosotros nos considerábamos gentiles. Nosotros decíamos que nosotros éramos los gentiles que habíamos conocido a Yeshua. Hoy estamos entendiendo cómo fuimos injertados en el Olivo Santo y cómo somos esa casa de Israel que regresa a la casa del Padre. Ahora, por otro lado, fíjense que nosotros somos la generación que está viendo ya en vivo y en directo el nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial definitivamente está anunciado en la parte ya de toda la tribulación del mundo. Y nosotros escuchamos desde más o menos desde 1980, un poco antes, que se hablaba como en futuro de lo que era toda esta reunión
esta reunión que empieza a plantear el final de la batalla de las simientes, pero nosotros hoy ya lo estamos viendo declarado y podemos identificar inclusive quiénes son los que están tratando de gobernar al mundo en contra de la voluntad del Padre. Así que si nosotros ya nos ubicamos como parte de esta última generación, nosotros y que nos ubicamos como la generación que va a vivir todo este apocalipsis, nosotros tenemos que poner atención a las palabras del libro con mucha más atención de la que pusieron, digamos, nuestros antepasados, que no estaban viendo nada de esto. Si alguien lo estudió por allá en 1920, ni siquiera existía el Estado de Israel, así que pues ellos lo tenían que ver de tan lejano que no pudieran de ninguna manera ubicarse como parte de todo ese conflicto. Para nosotros comprender este libro de Apocalipsis o de Revelaciones, como les decía que es el verdadero significado, nosotros tenemos que entender varias cosas. Por ejemplo, las profecías no se encuentran en un orden cronológico como nosotros hemos aprendido como bajo la mente griega. O sea, como que nosotros aprendimos que en la mente griega nosotros aprendimos hasta, digamos, un concepto en general que uno nace, crece, se reproduce y muere. Es algo lineal. Nosotros hemos venido otra vez al pensamiento hebreo que es circular, que todo lo que fue será, que no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando nosotros aplicamos este principio al libro de Apocalipsis, nosotros vamos a entender de una manera extraordinaria lo que el Padre está haciendo. Y a través de conocer el mismo evento en el Tanakh o en el Antiguo Testamento, vamos a tener muchas más herramientas para nosotros poder manejar el tiempo y no perder el camino. Entonces es muy importante empezar a entender, y yo sé que los que nos han acompañado desde el principio de este programa lo han venido haciendo, lo que es el lenguaje hebreo, no solamente el pensamiento hebreo, sino un lenguaje. ¿Por qué el lenguaje y el pensamiento hebreo difieren del pensamiento griego? Así que muchos puntos de las escrituras, nosotros los estamos comprendiendo hoy un poco diferente, digamos, pero es porque el pensamiento al que nosotros hacíamos referencia no nos permitía ver el mundo de esa manera circular. Hay muchos conceptos que nosotros hemos venido estudiando, que ustedes hace poco, por ejemplo, tal vez unos 2 programas atrás, hablábamos, por ejemplo, del concepto de como ladrón en la noche. Entonces siempre teníamos, Yeshua regresa como ladrón en la noche. No, ya vimos que no. En este tiempo de la restauración de Israel, nosotros ya como parte del pueblo de Israel conocemos las fiestas del Eterno. Al conocer las fiestas sabemos que Yeshua va a venir en el día de la fiesta de Yom Teruah. Así que ya sabemos que para los que conocemos los tiempos y las ocasiones, como decía Pablo, Yeshua no viene como ladrón en la noche, sino que como ladrón en la noche viene para los que no conocen las fiestas. Entonces es muy importante entender que lo que hemos venido nosotros compartiendo con ustedes a través del programa es sembrando ese pensamiento hebreo en sus corazones y en sus mentes, para que vamos ampliando digamos, ese radar que nos permite ubicar la profecía tal y como se va cumpliendo. Otro punto, por ejemplo, que nosotros hemos venido insistiendo en que lo habíamos aprendido mal, es cuando Pablo, por ejemplo, dijo que el fin de la ley era Yeshua. Nosotros lo habíamos entendido como se acabó ya la Torá, se acabó la ley, ya nosotros venimos al tiempo de Yeshua. Sí, nosotros venimos al tiempo de Yeshua porque somos del nuevo pacto, porque hoy seguimos los pasos de Yeshua. Pero nosotros lo que entendemos ya bajo ese pensamiento hebreo es que Yeshua vino a cumplir la Torá, no a abolirla, como él mismo dijo en Mateo 5. Ahora entendemos las palabras. Ahora cuando estudiamos la Torá,
nosotros buscamos cómo Yeshua cumplió con cada uno de esos mandamientos y al entenderlo nosotros tenemos una capacidad de acción mucho más segura. Nosotros tenemos que entender también, y es muy importante, que el Apocalipsis o revelación es el final de una historia de amor. Y nosotros, y cualquiera dirá, de amor, pero ¿cómo le va a parecer en una historia de amor Apocalipsis? Pues sí, es el final de la historia del Eterno con su pueblo. Como nosotros decíamos que éramos gentiles, nosotros no teníamos ninguna conexión con Israel. Y fíjense una cosa, ¿de dónde nace esa idea de que nosotros nos íbamos antes de todo y el que se quedaba pasando la tribulación era Israel? De no tener esa identidad en nuestro corazón y en nuestra mente muy clara. Pero hoy que el Padre nos ha revelado que nosotros somos la casa de Israel, nosotros somos parte de esa historia de amor. Fíjense y verá que si nosotros nos venimos recorriendo toda la escritura, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a entender que desde el principio, el Eterno nombró a su pueblo. El Eterno lo nombró, el Eterno lo sacó de Egipto en el primer éxodo. El Eterno crea con el pueblo una relación matrimonial, por eso hablamos del esposo, porque nosotros, el Eterno dijo, Israel es mi pueblo, nosotros lo vemos a él como el esposo. ¿Qué estamos esperando los que estamos esperando a Yeshua? Que venga porque lo estamos esperando para las bodas del Cordero. ¿Cómo es que nos vamos a casar con él si no somos parte del pueblo que es la novia, que es Israel en las Escrituras? Entonces, todo es tan complejo volver a poner esas cosas en orden, pero nos permiten entender ese final feliz, como les digo, de esa historia de amor. El Eterno entonces sacó al pueblo, lo trajo al Sinaí. ¿Qué le dio en el Sinaí? Le dio los mandamientos, que ya hemos estudiado también esto, que era la ketubá de las bodas. La ketubá de las bodas, que era el compromiso matrimonial. En el compromiso matrimonial en hebreo, en el mundo, digamos, en el pensamiento hebreo, se establecen las condiciones que el novio pone a la novia para poder llegar hasta el día de las bodas y las condiciones y las promesas que le hace a la novia para el día del casamiento. También el novio se compromete con la novia y va a preparar casa para que vengan a vivir cuando ya se unan en matrimonio. Recuerden, Yeshua nos dijo, yo a la casa de mi padre muchas moradas hay, él las está preparando para nosotros. El que está preparando para nosotros la nueva Jerusalén. Pero recordemos que en el trayecto de esta historia, la casa de Israel y la casa de Israel y la casa de Judá, ellos pecaron después de haber recibido el compromiso matrimonial, cuando el becerro de oro, ahí es donde se rompe ese primer pacto. Ahí es donde se anuncia el nuevo pacto sellado por Yeshua, pero con el mismo pueblo, con la casa de Israel y la casa de Judá, tal como lo dice Hebreos 8:8 y Jeremías 31:31. Ahora, entonces, Yeshua viene, paga el precio de la novia que fornicó, que se fue, viene a buscar la casa de Israel, viene a darle a la casa de Judá el verdadero significado de la Torá. Él quiere volver a reunir el pueblo. Recuerden que al final, lo hemos estudiado también antes, el padre va a llamar con un silbido a la novia que está dispersa para traerla de nuevo a la casa, como hagan de cuenta, como el hijo pródigo, que de pronto volvió en sí y decidió regresar a la casa del padre. Entonces nos vuelve a traer, que es el proceso en el que nosotros estamos, los que escuchamos el llamado, nos vuelve a traer al verdadero compromiso de bodas, a los mandamientos. ¿De qué nos hablan los mandamientos? Los mandamientos nos hablan del verdadero día de reposo, nos habla de toda la voluntad del Padre, de lo que nosotros tenemos que hacer como parte de esa novia. Así que fíjense cómo
es todo un plan tan hermoso donde el Padre en su misericordia, a pesar del pecado nuestro, Él ha facilitado las cosas de tal manera y nos amó de tal manera que envió a su Hijo a pagar el precio de la desobediencia nuestra. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, nosotros, por ejemplo, nos encontramos con los 144,000 de la 12,000 de cada tribu de Israel. Y entonces nosotros antes, pensando que éramos gentiles, ¿cómo resolvíamos eso? ¿Por qué no había, digamos, 12,000 gentiles también allí? ¿Cómo lo resolvíamos? Diciendo, no, los gentiles nos vamos y aquí queda Israel. No, hoy entendemos que nosotros somos parte de esas tribus de Israel. Nosotros éramos esa casa de Israel perdida que regresa. Por eso cuando van a ser sellados los hijos del Eterno, el pueblo de Israel, nosotros podemos ser sellados para protección. Esto es muy importante de entenderlo. Ahora, en Apocalipsis mismo, ya durante el tiempo de tribulación, se nos habla de la novia, por ejemplo, pasando por las aguas amargas. ¿Recuerdan? Las aguas se van a convertir en ajenjo. Vemos a Yeshua protegiendo a su pueblo, tomando de nuevo las aguas amargas por nosotros. Así que cuando nosotros finalmente nos encontramos con el novio, pasamos la prueba, esperamos al novio, el novio regresa, nos encontramos con él y ya venimos a las bodas del Cordero, baja del cielo la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén que tiene 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. O sea, ahora todo tiene sentido. Lo que antes era una preocupación, nosotros por dónde entramos, nosotros a dónde estamos. Entonces, nosotros vemos que hoy todo se conecta con lo inicial. Hoy todo tiene una secuencia absolutamente clara y eso lo vamos a ver en la medida en que nosotros entremos en el estudio. Cuando nosotros vimos a Yeshua, nosotros lo vimos en el capítulo 1 en medio de los 7 candeleros, de los 7 menorot. Cuando nosotros entendemos de qué se trata, entendemos muchísimo de todo el proceso. Cuando entendimos que era la que tú vas, sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Así que fíjense, es una historia de amor, es una historia que nos conecta a nosotros con el Eterno de una manera especial y nos da fuerza para pasar todo este tiempo. Yo los animo a que nosotros volvamos siempre a la enseñanza del Padre y salgamos de enseñanzas que venían de los hombres que no habían tenido ese tiempo de revelación. Porque recuerden, no era culpa de ellos. Teníamos un velo que fue quitado de acuerdo a Romanos 11. Así que pongamos hoy las enseñanzas del Padre por encima de las enseñanzas de hombres. Bien, Liliana. En Apocalipsis 1:12 habla sobre 7 candeleros de oro. ¿Qué importancia tienen estos candeleros al leer Apocalipsis? Esto es fundamental, esto es fundamental. Vimos entonces a Yeshua, como acabo de decir, en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto y por qué es tan importante la menorá como base de la revelación? Yo tengo una aquí pequeña y la quiero mostrar para las personas que de pronto no saben qué es una menorá. La menorá tiene 7 brazos. Esto es muy importante de entenderlo, porque la mayoría de las que venden en cualquier parte van a tener 9, que esto no tiene nada que ver con el orden del Eterno. La menorá, de la que vamos a hablar, y que Yeshua está en medio de las 7 menorot, que es la palabra en hebreo para plural, menorá en singular, menorot para plural. Entonces, esto es lo que tiene muchísima importancia para entender Apocalipsis. Cuando nosotros entendemos todo lo que pasa en Apocalipsis, lo vamos a ver siempre exactamente sobre esta estructura. Ahora, no solamente Apocalipsis, nosotros vemos desde la misma creación, la misma estructura de la menorá. La creación, ¿cómo fue? 6 días de trabajo, 1 día de reposo. La semana, ¿cómo está establecida? De la misma forma que la creación.
todo lo que nosotros vamos a ver ahora en Apocalipsis va a estar sobre la base de una menorá gigante con una menorá pequeña en cada una de sus esquinas. Esto va a ser importante de entenderlo porque nosotros vamos a ver que hay 7 letras, las 7 cartas para las iglesias. Nosotros vemos que hay 7 sellos. Nosotros vemos que hay 7 trompetas, vemos que hay siete truenos que están hablando, hay 7 copas de la ira de Dios, que hay 7 proclamaciones angélicas en el libro y que hay 7 reinos que son malos, que aparecen haciendo el mal. Todo esto nosotros lo vamos a entender, pero si yo les aseguro una cosa, si ustedes tienen en mente este concepto, que es un concepto que nosotros nunca lo manejamos, digamos dentro del cristianismo no se manejó tanto este concepto, si nosotros lo ponemos hoy, nosotros vamos a entender la estructura del pensamiento del Eterno y nosotros nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis va a tener una secuencia que nos va a ayudar a seguir, a ir comprendiendo tanto lo que va a suceder como lo que finalmente hay que hacer. Por lo tanto, recordemos todos estos conceptos. Recordemos todo esto que hemos visto hoy, no lo descarten, porque vamos a entrar entonces a estudiar con una mente hebrea y ustedes van a ver, y como parte de esta restauración, y ustedes van a ver cómo vamos a entender lo que va a suceder de tal manera que nos permita a nosotros caminar con seguridad detrás de los pasos de Yeshua, con la protección de Yeshua que nos dijo que Él venía para guardarnos en el tiempo de la ira. Bien, Liliana, se nos terminó el tiempo. Seguiremos con este tema tan interesante que es Apocalipsis en el próximo programa. Shalom, shalom. Shalom, Gerardo. Vamos a continuar este tema, vamos a continuar con todo esto, pero como les digo, si usted ahora escuchó tantas cosas, vuelva a escuchar el programa y vamos adelante con todo. Shalom para todos y muchas bendiciones. Hemos visto el primer capítulo de Apocalipsis y algunas generalidades. Te invitamos a continuar con el estudio de este libro en el próximo programa. Shalom.